Al final los diminutos escuchan nuestra misma música, leen lo mismo que leemos nosotros, están todos los días presentes, tanto tiempo haciéndolos, que los escucho. Los escuchas. Y claro, y todo lo bueno de la humanidad, ¿vale? Ellos lo concentran en el mejor contenedor que ellos han podido encontrar, donde ahí se representa en ese contenedor lo más puro del ser humano. Y es nuestra niñez, y con eso me refiero a las canicas. Hoy en Cade Castro nos ha venido a visitar un tipo que ha venido junto con su mochila, en la que lleva alrededor de 2 millones de diminutos. Un tipo que, además de ser artista, es también promotor de determinados proyectos de arte y empresario, siempre orientado al proyecto artístico. Jesús Alcolea, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues encantado de estar aquí contigo, encantado. Pues es un placer tenerte aquí. Nos conocemos, no personalmente, pero sí tenemos el nexo de unión de una amiga que también ha estado en el podcast, que es Patricia. Me habló de ti, empecé a ver un poco tu obra y todo lo que hacías, hablé contigo y me di cuenta del personaje del personaje que eres y de lo que tienes detrás, con tus procesos y con tus diminutos y con todo lo que es tu obra. Cuéntame, Jesús, ¿quién es Jesús Alcolea? Bueno, pues Jesús Alcolea es una persona con muchas inquietudes. Desde muy pequeñito, siempre con todas esas inquietudes, pues todo en relación a la cultura. Y bueno, me considero un luchador por el arte, con la experiencia que tengo como artista y como músico, porque ya te digo que estoy en diferentes ramas de... Pero también eres músico, aparte de... Sí. Yo he sido músico profesional durante muchos años. Soy batería y percusionista. Y bueno, pues sigo en activo, ¿eh? O sea, ¿sigues tocando música? Ahora estoy... Sí, hace unos meses... pues dejé una de las bandas con las que llevaba 14 años. Sí. Y nos dedicábamos al rock. Somos Monterrock, ¿no? O yo estaba antes en Monterrock, sí. Que es la banda que, dentro del club de los moteros y demás, pues muchísimas fiestas privadas, muchos conciertos, concentraciones de motos y demás, ¿no? Un rollo Leonardo da Vinci, pero V2.0, claro. Ahí es donde... Sí, más o menos. Y también hago sustituciones para gente. Cuando otros baterías pues les coinciden fechas y demás, pues me dan la labor de aprenderme 40, 30, 35, 60 temas, una semana de tiempo y ala, deja el pabellón bien alto. ¿Y empezaste antes a pintar o a ser músico? Primero a pintar. Primero a pintar. ¿Cuánto tiempo llevas pintando? Pues profesionalmente desde el 98 más o menos. Y anteriormente pues toda la vida, pero en plan más novel, por así decirlo, pero siempre se me ha dado muy bien el dibujo, siempre se me ha dado muy bien el modelado también. Y bueno, pues más adelante la música, yo creo que a todos en una edad nos atrapa, sí. Y a mí no me ha soltado. Empecé con la guitarra y terminé con los tambores, con la batería. Yo es una de las cosas que más echo de menos, porque el tema musical a mí no me ha llamado. Lo único que luego lo comentaremos, que me ha ayudado un poco es la inteligencia artificial a nivel de componer. Ahí sí que me ha ayudado mucho, pero yo no soy capaz de tocar una guitarra. Cogerla sí, pero tocarla no. Entonces es más complicado. ¿Hubo algún momento en tus inicios que, ya desde pequeño supongo que pintabas, para encontrar esa catarsis o ese movimiento que te llevó a profesionalizarlo, o fue algo continuo? Desde siempre, desde que estaba en la escuela, en el colegio, pues siempre me he presentado a los certámenes de pintura que había, de dibujo. Sí. Donde el premio era venderte una enciclopedia y te regalaban eso yo lo he vivido también. Unos rotuladores Carioca y demás, ¿no? Sí. Pues empecé, yo creo que eran con 7, 8 años a presentarme y llegué a acumular un montón de medallas.
y a partir de ahí, pues tanto la familia como amigos y tal, pues siempre me han apoyado a seguir dibujando y tal, ¿no? Es que en ese momento sí que es verdad que había un negocio que era las empresas, las editoriales, iban por los colegios y directamente ponían esos certámenes, ¿no? Uh-huh. Y luego te decían que fueran tus padres a recoger el premio, porque lo que había hecho el niño era espectacular. Y claro, iba el padre a recoger el premio y lo que le endosaban era 1, 2 o 3 enciclopedias. Mi padre también estuvo en alguna de esas. Al final, ganar un premio significaba meter a tus padres en un compromiso, ¿no? Claro, y encima en sábado o domingo por la mañana. ¿Cómo no le vas a comprar al niño la enciclopedia con el espabilado que es, no? Sí. Y a nivel familiar, ¿te ha venido o ha sido algo...? No tengo a nadie artista en la familia. Nadie, como yo. Esto ha sido... Y yo soy autodidacta en todo lo que he hecho, tanto con la música como con el arte, con la pintura. ¿No has estudiado Bellas Artes ni...? Nunca, lo intenté. ¿Lo intentaste? Lo intenté. De hecho, hice las pruebas en la Escuela de Oficios, en La Palma. En la calle La Palma, y por aquel entonces yo siempre he compaginado la música y la pintura con mis trabajos. Es muy difícil dedicarse a esto, es prácticamente imposible, claro. Más estando en España, y por aquel entonces estaba trabajando en una empresa de mudanzas. Hice las pruebas, pedí 2 días, que fueron 2 días de pruebas de acceso con un montón de pruebas, y me encantó, y me sentí súper a gusto. Y cuando vi las puntuaciones, o sea, pues la evaluación había quedado el segundo. Y se me pasó el plazo de matrícula. Hostia. Claro, yo por aquel entonces me levantaba a las 5 de la mañana, había días que me acostaba a lo mejor, yo que sé, a las 10, 11 de la noche, y no me daba tiempo a nada. Y de estas cosas de que estás tan centrado en tu trabajo, claro, y se me pasó el plazo de matrícula, y cuando fui, pues ya no hubo forma, y ya la vida me tiró por otro lado, y ya no pude hacerlo. Seguramente te vino bien. Yo soy un defensor de que realmente los artistas de alguna manera no tenemos que dejarnos influir por ningunos parámetros anteriores, aunque sí que es verdad que la gente que ha venido también aquí y que muchas veces me comenta, dice que la cultura, sobre todo a nivel de procesos, a nivel de técnicas y herramientas, les ha venido muy bien, pero que en algún caso ha habido determinados profesores que les han intentado coartar, o realmente alguno de ellos dice que les ha llegado a perjudicar porque lo que les intentaban enseñar y por lo que iban a ser evaluados no iba un poco o mucho en consonancia con lo que pensaban. O sea que a lo mejor tuviste suerte. Las cosas pasan por algo. Seguramente. Y muchas veces tardan tiempo en que lleguen esas cosas, pero pasan por algo. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna formación artística, pero la base de dibujo que tengo, pues yo creo que es buena. Empecé primero con el realismo y el figurativo. Sí. Luego me pasé a la escultura, luego el realismo y el hiperrealismo me cautivó durante una temporada. Sí. Y llegó un momento en mi vida en el que, bueno, pues hacía mucho paisaje también urbano. Y fíjate, en el Centro Cultural de la Vaguada, viendo una exposición que había de la Asociación Española de Pintores y Escultores, pues vi que había un montón de obra muy parecida a la mía, y me cambió el chip. Y todo lo que había estudiado hasta ese momento, me refiero a intentar sacar información, ver vídeos de otros artistas, de procesos, claro, de encaje, de todo, pues decidí meterlo en un cajón, claro, y intentar sacar un sello propio, una identidad propia. Es posible que eso nos aburra. Es decir, si vamos todos en la misma línea y si realmente a todos nos da por hacer obra con textura, obra muy orientada a unos colores determinados, cuando lo vemos constantemente en exposiciones, porque sí que es verdad que hay mucha gente profesional en el tema del arte y gente muy buena. A lo mejor quizá todos se quejan de no saber explotar bien su obra, ¿no? Pero hay mucha gente muy buena, pero curiosamente en muchas exposiciones y en muchos eventos de arte se repite mucho la obra, y a mí también eso o las técnicas, ¿no? Eso me
me descabalga un poco, porque a lo mejor muchas veces yo pienso que somos muy buenos o que hemos inventado algo, y es mentira. Yo creo que nunca hemos inventado nada, y va por tendencias, o existe una especie de permeabilidad o incluso de ósmosis entre los artistas, de que realmente nos retroalimentamos todos, y hay una cierta tendencia a hacer siempre lo mismo, ¿no? Por eso es tan difícil quizá tener ese sello. Claro, yo creo que también estamos en un momento donde hay una corriente, ¿vale? Donde todo el mundo es artista, donde todo vale. Y sí, es verdad. Hay que ser un poco crítico con esto también, ¿no? Que al final esto hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pero que al final faltan ideas. Y al final la inspiración son los propios artistas. Si te funciona un tipo de colores mezclados y unas técnicas que tú has visto en varias exposiciones de que eso funciona, pues al final tiras por ahí y nos vamos copiando los unos a los otros. Yo siempre intento... mi proceso creativo es totalmente diferente, considero. Pero ahora... O sea, ¿te tuviste que dar cuenta en ese momento de que realmente ibais todos en la misma línea, de esos paisajes, esas escenas? ¿Hubo un cambio o no? Sí. En ese momento, ¿no? Sí, en ese momento para mí supuso también... Mira, supuso conocer... la primera vez que escuché yo... la Asociación Española de Pintores y Escultores fue en esa exposición. Y en ese momento para mí fue como darme cuenta de que por este camino a lo mejor puedo ser muy bueno. Claro. Pero al final es que este es mejor que yo. Pero es que entre este y este hay muy poquita diferencia. Claro. Y al final sí, puedes reconocer la obra, pues reconoces que tiene una calidad tremenda, reconoces que está la perspectiva, todo el encuadre está perfecto, pero al final es que no encuentras diferencia entre una obra y otra. Por lo menos yo no se la encuentro. Claro, no la puedes encontrar porque es que prácticamente en muchos casos es matemática. Es decir, claro, si hablamos de perspectiva y hablamos de métodos aprendidos, evidentemente mucha gente los ha aprendido muy bien, ¿eh? Uh-huh. Claro, anteriormente también yo me considero también un poquito investigador. Tú tienes que ser de todo. Claro, eres lo que te digo, Leonardo da Vinci, pero versión 2.0. ¿Sabes lo que pasa? Que como yo nunca, hasta que conocí a la Asociación Española de Pintores y Escultores, en cuestión de música y en cuestión de todo relacionado con otras artes, conocía gente, pero pintores o escultores, ninguno. ¿No conocías a ninguno? ¿No? A ninguno. Prácticamente hasta los 45, una cosa así. Bueno. Yo he entrado como elefante en cacharrería. Ya. O sea, con esto me refiero a que cuando me puse a hacer escultura, claro, yo veía a los grandes maestros, pero a mí nadie me dio clase. Lo que hice fue irme a Paracuellos, irme al molino de Paracuellos, comprarme un mármol de casi 2.000 kilos, ¿vale? Que me lo llevaron al antiguo taller y nada, a base de martillo, cincel y demás, intentar... O sea, tú te vas a una cantera, te compras 2.000 kilos de piedra, que bueno, que tampoco es excesivamente grande, no es una piscina, pero vamos, que son kilos, y te pones a darle hostias con un mortero. Sí. Muy bien. Hasta que... Sin saber, o sea, sin tener ningún tipo de experiencia. Nada. Directamente con la piedra. Sí, pero bueno, a mí las cosas también... Sí. A mí en todo esto del arte me mueve la ilusión. Ya. Y yo creo que eso es lo que nos mueve a todos en la vida. Y eso es la felicidad que tenemos cada uno, ¿no? Ya. La ilusión que le ponemos a las cosas. Y tú como artista lo sabrás. Cada vez que hacemos una obra, nuestra vida va en ello. Sí. Ya te puedes tirar 60, 40 horas seguidas pintando, que hasta que... o creando lo que sea, que hasta que tú no consideras que eso más o menos está o terminado o encauzado, pues para mí va. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, joder, 2.000 kilos se podía saber. Hombre, yo a lo mejor me voy de un sitio a otro para encontrar la perfección en el papel. Pero quizá... Pues me costó una pasta, Hombre, una historia que vamos también. ¿Y la terminaste o no, la escultura? Sí, terminé varias de esas. ¿De 2.000 kilos? No, 2.000 kilos al final se te quedan. Hay una que son... Porque claro, estas esculturas son personajes a tamaño real, ¿vale? Que son cuadros. Pero tú tienes que tener algún control de eso. No creo que con un cincel seas capaz de sacarlo si no tienes ningún tipo de... Hostia.
No sé. Y no me cuentes la historia que dice mucha gente de, no, hombre, yo cogí la piedra y saqué lo que llevaba dentro. No, habrá que controlar un poquito para hacer eso, ¿no? De hecho, cuando te decía antes que hasta que me compré un compresor y ya entendí cómo se hacían algunos procesos, ¿no? Sí. Pues me he cargado, imagínate, desde hacer una cabeza, pegarle un trompazo a la nariz, quedarte sin nariz y ¿ahora qué haces? Pues todo eso es experiencia. Al final, ¿qué me ha llevado todo esto, todos estos procesos? Sí. A hacer luego otras series que las presenté también, hice un homenaje a la guitarra, y fueron estas mismas esculturas, pero ya con otras técnicas donde ya no pesaban. A través de corcho blanco, a través de espumas, las manos, por ejemplo, son tallas en madera, el pelo, por ejemplo, es pues lo que utilizan los fontaneros para, no sé si conoces que sí, un esparto muy fino, ¿no? Sí, eso. Sí. Pues al final tienes más o menos el mismo resultado, pero claro, te quitas el problema de que tienes ahí, claro. ¿Era un problema el peso? Claro, o sea, de hecho me tuve que hacer un soporte especial con hierros, claro, para poder colgarlo, y eso no lo podía... ¿Eran esculturas las que tienes habitualmente? Ahora iremos poniendo alguna escultura también. ¿Son esculturas de pared o de...? La inmensa mayoría son de pared. Hostia, es que claro, es que una pared ya... Es que el pladur no está muy preparado para eso. Hay muchas galerías que no... Claro, es pladur, y encima el sistema que tiene luego... Bueno, el anclaje evidentemente no puede ser, claro. Y había obras que pesaban más de 80 kilos. ¿Y de suelo también haces o no? ¿O habitualmente muy poquitas? O sea, cuando me imagino algo y voy a por ello, las primeras a lo mejor, pues si las voy desarrollando bien y estoy contento con el resultado, tiro por ahí. Y hice una colección, pues me parece que fueron como 12, 14 obras y algunas de gran formato. Y las estuve exponiendo en tablaos flamencos y tal. ¿Tú crees que se vende a nivel... Bueno, el mercado, y ya no hablamos solamente de España, sino a nivel internacional, ¿se venden igual las esculturas que la pintura, por ejemplo? ¿O es el mismo cliente? ¿Son clientes distintos? Pues fíjate, yo creo que la escultura, que ahora mismo estamos viviendo un momento aquí en España donde están saliendo escultores impresionantes, impresionantes, sí, como César Orrico, por ejemplo, que también ha sido ganador de un premio Reina Sofía. Yo creo que se valora mucho más fuera de España, ¿vale? Hablando de escultura y de prácticamente pintura y de todas las... No, eso por supuesto, pero la escultura sí. Aquí, por ejemplo, cuesta muchísimo. Poner una escultura en una plaza y tal. Vivimos unos años en los que eso sí se llevaba y sí había dinero para pagar eso a través de fundaciones e instituciones públicas, pero se cortó el grifo. Y esto pasó antes de la pandemia. Entonces ahora la escultura se ha quedado... Cuesta mucho. Y aparte de que, bueno, para los propios artistas mover una colección de escultura... con los tiempos en los que estamos ahora, pues significa un desembolso económico que hay que tener en cuenta. Depende del tipo de escultura. Yo empecé hace poco con alguna serie y, claro, por la lógica tuve que ir a fundiciones. Cuando yo vi realmente lo que suponía tener ya no una ni dos, sino 10 fundiciones en bronce, dije, ¿y algo más baratillo puede ser? Dice, sí, hombre, aluminio. Dice, pero te va a dar un poco igual porque aquí lo que más cuesta son las horas, hombre. Y digo, ¿y eso qué es? Dice, es que nosotros tenemos un equipo de lijado para hacer esas obras. Entonces a mí en ese momento se me rompió un poco el mito de que los escultores, no todos, como siempre lo digo, son los que realmente curraban y realmente se convertía en una fábrica que le pasaba la escultura al siguiente, ¿no? Y ahí yo empecé a pensar o empecé a desarrollar la forma en la que realmente yo fuera el que pensara, ideara, ejecutara y moviera mi obra. Y bueno, en ello estoy. Pero aparte de eso, el precio a nivel de, ya te digo, en bronce o a nivel de cualquier otro material, y ya evidentemente si te vas a plata o te vas a otros más nobles, metales más nobles, ya es totalmente inviable, ¿no?
Entonces yo en esta en concreto que estuve, en esta fundición, los precios a mí me parecieron no desorbitados, porque no, supongo que sería el precio real, pero sí muy altos para que una persona produjera sin mecenas, que no sé si hay alguien que tenga algún mecenas, o si existe el concepto mecenas, por lo menos como lo hemos conocido, puede desembolsar esa pasta y que pueda presentar esas obras. Yo no sé cuándo harías tú la consulta, si fue antes de la pandemia o No, después hace un de la año. pandemia. No, menos, unos 8 o 9 meses. Te lo digo porque el bronce ha sido el doble lo que ha Claro. subido. Y esto lo saben, bueno, es un problema ahora mismo, ¿no? El producir una pieza. Fíjate, no es Estamos tanto... hablando de un pastón que Claro. cuando te pones a hacer colecciones enteras y de diferentes piezas, con eso me refiero a que aprovechas el primer molde para hacer Claro. series y demás, ¿no? Pero cuando son piezas únicas, pues vamos, estamos hablando de unos presupuestos Sí, sí. alucinantes. Sí, sí. Que yo no sé también, como los propios artistas, imagino que les irá muy bien a algunos, pero si no vendes luego la obra. Pues mira, a mí me lo plantearon, no voy a decir quién fue, ni la fundición que fue, pero a mí me lo plantearon y me dio cierto apuro. Me dijeron que me producían ellos la obra. Yo, en la parte pictórica, sí que probablemente tenga una solvencia bastante lógica para decir, oye, esto va a funcionar y me arriesgo, pero me dio cierto apuro el pensar y decir en un proyecto nuevo que apostaran tanto por mí, porque era un pastizal, el producir las obras, y en principio me negué y busqué una alternativa. No sé si es lo habitual. Yo sé que había muchas obras que eran muy buenas, de artistas muy conocidos en esa fundición, y que yo sí que he oído que hay determinados personajes, tanto a nivel sobre todo de grabados y de elaboración de obra, que la empresa le produce la obra de forma, entre comillas, gratuita, a cambio de obra. Bueno, eso lo podría llegar a entender, ¿no? Pero no sabía qué me iba a pasar a mí, con lo cual, por ese lado estaba bastante contento, y por otro me dio un poco de palo. También te digo, lo que no me cuadraba demasiado es que el kilo de bronce costará 15 euros, el kilo de aluminio costará más o menos la mitad, 6, y realmente por una escultura de 1 metro de alta, más o menos el presupuesto se iba a 6.000 euros, ¿no? de producción. ¿De 1 metro? De 1 metro, sí, esta en concreto. Y bueno, la verdad es que tuve que buscar otras alternativas. Claro. Sí, sí. En las fundiciones también trabajan mucho con los artistas, en plan de que les encargan una producción, a lo mejor de 6 obras, Sí. que en la mayoría de los casos ya las tienen comprometidas o ya las tienen con posibles compradores, y lo que se les ofrece muchas veces es que en vez de 6 sean a lo mejor 8. Claro. Sí, sí. Y 2 obras pues se las queda la fundición, y ahí entran en fondo de galería. Claro. Y bueno, pues si ese artista tiene una trayectoria importante, pues mira. Tenían unas obras, ya te digo, muy chulas ahí, de gente muy conocida. Bueno, era prácticamente un museo, Claro. Y obras chulas, Hoy en día pues sí que hay nuevos materiales también, las resinas, por ejemplo, y encima a la hora de transportar, pues es que claro, no tiene nada que ver. Yo, fíjate, al revés, tengo precisamente el problema al contrario. Quiero que pesen. Porque he llegado al punto de que son demasiado livianas y quiero que pesen, sobre todo para exterior y tal. Sí. Eso es importante. Claro. Y aparte también de que cuando hacemos, pues a lo mejor del tamaño que tú tienes ahí, una escultura en resina, Sí. pues como no le pongas un buen molde, o sea, una buena base, Claro. me refiero, Claro. a mí siempre me da miedo. Y lo da. Porque además las esculturas siempre van en esquinas y demás, y muchas veces cuando hay gente en casa, pues con los codos y tal, y ¡wow! A mí no solamente me daba miedo lo que era la escultura en sí, sino el propio pedestal y los niños. Ah, bueno, claro, eso es un peligro. Entonces ya, claro, lo único que tienes que pensar es anclarla de tal manera que se caiga el pedestal, el edificio y todo, pero que al niño no le caiga la escultura encima, por Dios. Muy bien. Oye, y sabiendo todo o siendo efectivamente una persona que ha tocado muchísimos palos artísticos, ¿te basas en un lado y en otro para producir la siguiente obra o no? Es decir, cuando haces, por ejemplo, una obra, ¿tiene alguna consonancia con alguna música que tocas o parcelas o lo divides de forma independiente? Fíjate,
yo no puedo pintar sin escuchar música. Ajá. ¿Tuya? No, de cualquiera. De todo. ¿Vale? La mía yo creo que es la que menos escucho. Pero desde hace años, mientras pinto, escucho podcasts, sobre todo misterio y cultura. Y me encanta. Ajá. Porque además, claro, yo casi nunca utilizo bocetos, ¿vale?, a la hora de pintar. Entonces, el proceso de creación, yo primero lo tengo que tener muy claro, desde cómo voy a hacerlo, desde por dónde quiero empezar, el encaje de la obra, porque es muy peculiar la forma de trabajar que tengo, y por eso tardo tantísimo tiempo también. Aunque bueno, con el tiempo ya vas cogiendo un poquitín, cada maestrillo tiene su librillo. Y bueno, ¿cómo explicarte? A ver. Sí, las músicas que realmente utilizas o que te... Claro, pero es una forma también de mantener toda mi atención con lo que estoy escuchando, ya te digo, podcast de misterio y tal, que últimamente me gustan mucho y estoy muy metido en eso últimamente. Saludos a Iker, entonces, ¿no? Y bueno, pero sobre todo, o sea, voy escuchando y me sirve también como inspiración muchas veces y muchísimas veces lo que estoy escuchando lo relaciono con mi propia obra. Ah, eso es la pregunta, sí. Claro, yo cuando digo que el proceso creativo y al no utilizar bocetos, todo me lo imagino y ya tengo claro por dónde voy a empezar, pero hay veces que lo que estoy escuchando me influye y lo incluyo en la obra. Con esto me refiero a que muchas de mis obras pues llevan algún guiño, alguna simbología, algún misterio también. Y todo el contexto de mi obra, sí, que luego hablaremos de ello, que son los minutos, sí, pues es un concepto que también engloba todo eso. Sí, que realmente nosotros, una persona que se dedica y que ha tocado tantos palos, tiene que dejar impronta de cada uno de ellos en lo que hace. Y al revés, ¿te ha surgido algo de componer algo, de hacer música en base a una obra o algo así? Pues también. También, más que componer, de escribir. A ver, yo considero que yo no escribo bien, pero bueno, todos los relatos que estoy desarrollando... Ah, que también escribes relatos. Claro. Joder. ¿Y cocinas o no? Pues se me da también. Bueno, algunas croquetas tremendas, ¿eh? Tira por los relatos. Y ensaladilla rusa, la ensaladilla rusa del Jesús es súper conocida, vamos, o sea que... Curiosa cosa. Sí. Siempre... Mira, todo lo que me mantenga entretenido e ilusionado, como te decía antes, con eso me refiero a que si me pongo a hacer unas croquetas, me pongo buena música y al final lo haces con ilusión y lo haces con gusto, pues esos son mis momentos de felicidad. Eres, y ahora te explicaré la diferencia, ¿eres pura sangre o percherón? Yo creo que... Es decir, ¿sabes a lo que me refiero? Percherón. ¿No? ¿Sí? ¿Eres una persona constante? Sí, total. O sea, a pesar de hacer muchas cosas, sigues, ¿no? No intentas, cuando ya consigues algo, no. Lo tiras, no lo tiras, lo apartas porque te ha surgido una nueva cosa. No, todo lo contrario. O sea, vas al límite, venga, más concienzudo. Siempre, pero desde niño. O sea, esto me ha pasado en todos los trabajos. En todos los proyectos en los cuales me he involucrado, al final yo creo que bueno, lo que está pasando en estos últimos años, que yo no voy buscando nada, vienen a buscarme a mí, y yo creo que eso, vamos, yo no me considero nadie, ni tengo formación, como te estoy contando, sí, pero sí tengo una experiencia y las cosas claras. Entonces yo tengo un objetivo. Y eso lo digo por experiencia, por lo que me ha costado a mí conseguir lo que tengo hoy en día, a nivel empresarial, sí, y a nivel personal y artístico. Entonces lo que sí que tengo es una experiencia que me dice tengo un pequeño don, sí, ¿vale? Para creer en las cosas, que al final hay cosas que no se llevan a cabo, pero no por parte mía, sino porque al final, pues, cuando estás con mucha gente en algunos proyectos, pues siempre pasan cosas, ¿no? Pero sí, al final, como en la música, como en la pintura, como en los negocios,
Si tienes una buena idea y tú te la crees y la defiendes, pues a por ella. ¿Qué puedes tardar? 5, 10, 15, 20 años. Si la idea es buena y crees en lo que haces, pues al final la insistencia, el trabajo bien hecho, el saber más o menos elegir por este camino no y por este sí, ¿vale? Sí. Pues tiene una serie de resultados, ¿no? Sí, ¿no? Lo que es sorprendente es que efectivamente hayas tocado tantas disciplinas y estás metido en tantas cosas y aún sigas siendo muy metódico, ¿no? Y muy constante en las previas porque hay gente que evidentemente puedo ser más constante y metódico cuando realmente no es que no aspires, que no tengo nuevas metas o nuevos proyectos, pero es que tú además sí los tienes. Entonces llegará el momento que tú serás una especie de Superman. No sé. Bueno, al final, mira, organizándome y dedicando el tiempo que cada función se merece, con eso me refiero a que cuando toca llevar el negocio, cuando toca pintar, cuando toca ensayar, pues yo todo lo tengo, me cuesta mucho sacarlo adelante, porque claro, esto no es solamente yo, sino que yo tengo mi proyecto musical, que es el proyecto Frankenstein, donde... ¿Frankenstein es tu grupo? Sí, es mi proyecto, que esto es un grupo de versiones, pero que en este año o el que viene se llevará a formato de show. Yo no paro de hacer cosas. Y bueno, pues todo esto, cuando tocan los ensayos, pues me organizo para estar centrado en los ensayos. Cuando me salen encargos o colecciones enteras por encargo, o estoy obsesionado porque tengo una idea que no para de rondarme y no me deja dormir y me tengo que poner con ella, pues organizo mi vida para a lo mejor estar 4, 6, 8, 10 días dedicado solamente a eso. Pero claro, sé que todo lo que estoy haciendo en ese momento, que va a ser muy productivo, estoy dejando de hacer otras cosas. Uh-huh. Entonces, claro, mis procesos de creación, y esto cuando se lo cuento a otros artistas, y ahí tengo a mi santa esposa, que es la testigo de todo esto, y a mi hijo. Ahora te iba a preguntar por ella. No sabía si atreverme, digo, pero además estás casado. Sí, tengo un hijo. Un musicazo también y artistazo, y mi mujer también. Pero que hay procesos de creación donde a lo mejor estoy 48 horas sin dormir del tirón y no me entero. O sea, ya me puede el cansancio. O 60 horas, como me he tirado alguna vez. Claro, luego ya descanso a lo mejor un día y ya me pongo con otras cosas. Y es que no hay forma de hacerlo. Al final me lo dice mucha gente, ¿no? ¿Cómo puedes abarcar tanto? ¿Y cómo puedes desarrollar tanto y tener pues que todo vaya bien? Pues sí. Al final el tema es yo abarco y aprieto, pero eso me cuesta también. Eso supongo que es lo más difícil. Yo seguramente abarco demasiado y en algunos casos no aprieto lo suficiente en determinadas cosas. Sí que soy una persona bastante inquieta, pero me cuesta mucho. Cuando ya he llegado, por eso te preguntaba antes, porque estábamos muy en sintonía, cuando llego a algo, ya lo he conseguido y ya como me aburre más, ya lo dejo por otras cosas, sí. No soy capaz de apretar y en muchos casos seguramente me hubiera venido muy bien exprimir un poco más. Pero... Fíjate, yo creo que tengo una habilidad y es a través de conocer a muchísima gente. Como te digo antes, yo no voy buscando nada, pero me van buscando muchas veces. Tengo la habilidad de ver lo que uno necesita, ¿vale? Y lo que el otro puede ofrecer. Y eso en el arte es fundamental. O sea, yo considero que nosotros solos, y te lo digo por experiencia, es muy difícil conseguir las cosas. Uh-huh. Es muy difícil conseguir a la gente que crea en ti y que te acompañe en este camino, ¿no? Uh-huh. Yo considero que bueno, la experiencia de cada uno es cada uno. Yo es que como siempre, me voy a lo mejor por otro tema, pero es que como siempre he ido por mi cuenta. Sí. Con esto me refiero a todo.
pues al final te vas dando cuenta de muchísimas cosas. ¿Has echado de menos un amigo al lado o qué? No. Bueno, un amigo, un compañero de viaje en el tema artístico, ¿qué? Siempre los he tenido. Y al estar solo, lo que Sí. siempre he intentado tener al lado es a una persona, por tener esa seguridad, pues una persona que me representase, que fuese conmigo a las exposiciones a la hora de hacer el montaje. Claro, yo no tenía ni idea de informática, te estoy hablando Ya. hace tiempo, que me haga las cartelas, que en un momento dado me haga labores de representación. Claro. Y claro, todas esas personas que yo he tenido a mi lado durante mucho tiempo, pues se les ha pagado y se les ha pagado bien. Sí, Yo sí. siempre mi equipo antes que yo, Sí, sí. ¿vale? Porque al final la sensación de sentirte solo en esto y no conocer a nadie que comparte tus mismos valores y que tiene pues el mismo objetivo, ¿no? En esto del arte, Sí. pues claro, me ha servido como experiencia. ¿Qué ha pasado al final? Pues que al final yo me dedico a tantísimas cosas que hay momentos en los que, periodos de mi vida, meses, en los que lo último soy yo. Claro. Con eso me refiero a que no me da tiempo ni a actualizar mi página web, no me da tiempo a estar en redes sociales, que para hacer las cosas bien esto no es colgar una foto y poner un comentario, sino Evidentemente. que lleva otra función, ¿no? Y es mucho más laborioso. Y bueno, pues voy haciendo lo que puedo. A nivel, totalmente de acuerdo otra vez contigo, creo que los artistas necesitamos ayudas. Ayudas, pero no ayudas de las que estamos todos pensando, sino gente que nos apoye. Yo en un momento, hace algunos años, pensé en el concepto marchante, en el concepto representante, el concepto de alguien que supiera o que pudiera mover la obra de un artista. Unos años después me he dado cuenta que es imposible. Por lo menos en los que yo he conocido, en los círculos que yo me he movido, No es está imposible. claro, Eso que comentas de ayudantes a nivel de logística, a nivel de, bueno, a nivel informático, que sí que son necesarios. Aunque yo también defiendo que el propio artista seguramente tenga las herramientas ahora, las mejores herramientas que han existido para evolucionar su arte, las tiene en este momento. O sea, eso es innegable. Pero sí que el hecho de producción, lo de las cartelas, lo de la organización de mi portfolio, lo de gente que transporte mi obra, gente tal, eso sí, es fácil. Alguien que represente tu obra, yo no lo he encontrado. No sé si tú sí. Hoy en día hay un montón. ¿Tú crees que sí? De gente. Hay un montón de curadores. Hay un montón No, de pero no. cursos, hay un montón de marchantes. Eso es lo que me refiero. Es decir, sí, cursos y que evidentemente, y vendehumos los hay en arte y los hay en todos los lados. Es que todo lo que te acabo de decir Claro. van por ahí los temas. Ah, bueno, pero entonces no son. O sea, a lo mejor me he encontrado exactamente lo mismo que te has encontrado tú. Es decir, si estamos diciendo que un marchante en muchos casos me ha intentado vender humo, te digo sí. Un representante me ha intentado vender humo, te digo sí. Pero igual que te digo sí, con mi experiencia con muchas galerías. Te puedo poner un montón de ejemplos. ¿Trabajas con galerías? ¿Qué opinas de ellas? ¿Cómo? ¿Con galerías también te ha pasado o qué? Sí, con galerías, con marchantes, con gente que cree en tu obra y que intenta, pues eso, pegarte un empujón, pero al final está en las mismas condiciones que yo. No conoce a nadie, cree en tu obra, pero al final no sabe ni cómo moverse. ¿Qué pasa con estos casos? Que al final terminas teniendo una persona al lado para que supuestamente te apoye y al final con el tiempo te vas dando cuenta de que al final el que está tirando del carro, el que está haciendo todo, ¿vale? Soy yo. Claro. O sea, te estás apoyando en la otra persona para no estar solo, pero al final es que todo lo llevas tú. Entonces no existe una figura solvente de marchante. Antiguamente sí, pero en los tiempos en los que estamos ahora mismo, el tema de la cultura, el tema de las artes plásticas se está devaluando a pasos agigantados. ¿No crees que puede ser porque estamos intentando hacer lo mismo que siempre? Perdona. Sí. ¿Cómo? Sí, que no será que es que esos marchantes intentan hacer lo mismo que se hacía antes con el momento en el que estamos viviendo, que ha cambiado absolutamente todo. A ver, hay que echarse 15 años para atrás para vivir 15 o 20 años para atrás, para vivir el momento del arte, la explosión del arte aquí en Madrid, donde te ibas a Claudio Cuello, tenías galerías que realmente eran galerías con sus carteras de clientes y con sus artistas
algunos en nómina y otros representados, pero que contaban con ellos. Y a lo mejor en 12 meses que tiene el año y 12 exposiciones, pues contaban con esos artistas por lo menos una vez al año, porque creían ellos e intentaban potenciar su carrera. Uh-huh. Eso con el tiempo, esos serán grandes profesionales, gente muy relacionada, y lo suyo les costó en ferias internacionales y demás, pero gente muy mayor. Yeah. Y esa gente fue desapareciendo. Esos negocios fueron pasando a sus herederos y a otras personas también. Y claro, no son los mismos contactos. Yeah. Cuando digo que aquí esta gente también se hacía mayor, sus contactos buenos en el extranjero y esos marchantes y compradores también iban desapareciendo. Claro. ¿Qué pasa? Que al final llega un momento en el que eso ya no cuentas con ello. A lo mejor tienes retazos de lo que era antes e intentas sacarlo adelante, pero ya no es lo mismo. Claro. Ahora mismo aquí en Madrid que tenemos 5, 6 galerías que realmente son galerías y funcionan bien. Bueno, a lo mejor alguna menos, pero vale. Ya, pero tú me entiendes. Vale, sí, claro. Ya, pero al final, pero fíjate lo que estamos hablando. 5 o 6, alguna menos, pero ¿cuántas galerías tenemos en Madrid? Ah, bueno, miles. Pero es que no son galerías. Yo siempre, y además es que es muy recurrente, ¿eh? A mí me ha criticado. Son espacios expositivos. Claro. Espacios expositivos y gente que tiene un local en un sitio determinado y que dice que es galería, porque ha puesto el nombre de galería, pero no lo es. Pero es que nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Mira, ellos sí, nosotros no. Esto nos afecta a todos. Fíjate lo que te voy a contar. Sí. Al final, ¿qué hemos conseguido con que haya menos galerías, por lo que te estoy contando, y muchas galerías que están floreciendo ahora y que tienen un auge en redes sociales tremendo y demás? Sí. Pues la mayoría, eso es competencia desleal. Claro. Muchas de esas galerías que teníamos aquí, que intentaban salir adelante, pues se han encontrado con tal competencia y tal bajada de precios, ¿vale? Que no han podido continuar. Y al final hay algunas de ellas que se han tirado por el sector digital. Claro. Porque no podían sufragar todos los gastos que llevaba todo eso. Y una representación de artistas, muchas veces, Yeah. ¿no? Al final hablamos de lo que, hablamos de lo que decía antes, ¿no? Que antes había artistas que estaban representados por galerías y hoy en día muy poquita gente. Hoy lo que se lleva es, y eso nos afecta a todos, porque el flujo de artistas, la ilusión por el arte, siempre va a estar ahí. O sea, eso va a ser constante. Siempre vamos a tener artistas nuevos y siempre va a haber alguien. Es que a mí esto es una de mis mis causas, ¿no? Sí. Considero que estoy luchando por algo noble y justo, claro, que es el arte y la cultura. Y al final hay que entender de que cuando digo que nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado, es que al final esa gente, y no quiero poner nombres, pero vamos, es que hay muchísimos casos, al final son los propios artistas los que ven que hay una frutería de 80 metros que se traspasa y hablan entre ellos, ven la oportunidad de montar algo y se montan una galería. ¿Qué pasa? Que al final son artistas que no tienen contactos, tienen algún contacto. Claro. Pero ¿quién te va a llenar ese espacio? Tus propios amigos el primer mes, porque vas a tirar de ellos. Sí. ¿Vale? ¿Quién va a sufragar todos los gastos que puedas tener en tu local de mantenimiento y demás? Pues esos artistas. Yeah. Claro que pasa que continúa el tiempo y tu cartera de clientes no crece. ¿Vale? Porque tampoco te estás dedicando a ello y eso lo sabemos todos. Claro. ¿Qué pasa? Que al final, ¿quién te está manteniendo a ti? Pues empiezan tus amigos y al final terminas con el flujo de artistas. No, creo que los artistas, conozco algún caso, pero no es habitual que un artista se monte una galería. No, digo que existe algún caso porque en concreto conozco dos, grupos de arte y además excesivamente contemporáneo, por decirlo de una manera un poco flexible. Pero el problema yo creo que no es no es que los artistas tengamos agrupaciones
o montemos galerías, o montemos espacios expositivos, o montemos grupos para exponer nuestra obra. Eso es, para mí, es lo menos preocupante. Para mí lo preocupante es que las mismas galerías de siempre, eso que dices tú, que intentan salir adelante con los mismos parámetros que hace 15 años. Ahí es donde está el problema. Es decir, para mí, una galería... ¿Es al tipo de obra? No el tipo de... A mí el tipo de obra puede variar, porque puede variar por muchas cosas, por la moda, por la temática, por la forma, por los materiales, puede variar por muchas cosas. El problema es que si yo tengo una galería en Velázquez y tengo una agenda con 100 clientes o con 1000 clientes, son los que tengo, no tengo más. Y los clientes están hasta las mismísimas narices de que hoy me inviten a la exposición de este señor, mañana me inviten a la de este señor y pasado me inviten a la de este señor. Y no significa que una galería sea un centro en el que nosotros tenemos que llamar a la gente que conocemos. Lo que tienes que salir es al mundo y convencer a determinadas personas que no te conocen que tu obra le puede encajar perfectamente. Entonces, yo creo que si las galerías, o si a lo mejor tenemos que inventarle un nuevo nombre a esas galerías, empezaran a funcionar de esa manera, yo seguiría confiando en ellas. A día de hoy no. A día de hoy no, porque veo que evidentemente también es verdad que ha sido una explosión de galleries de turno, de galerías, de cafés y de historias raras, ¿vale? Pero sí que es verdad que si nosotros somos capaces, si los artistas nos tenemos que representar a nosotros mismos, tenemos que movernos la obra a nosotros mismos y tenemos que de alguna manera hacer entender que lo que hacemos tiene un valor y un sentido, ¿para qué necesito una galería? De verdad, ¿eh? Mira, yo creo que hoy en día, sí, con todas las oportunidades, te doy totalmente la razón en lo que decías antes. Hoy en día tenemos los artistas opciones muchísimo más que hace unos años. Yo creo que hoy, aprovechando todo el tema de las redes sociales, lo que tenemos que hacer los artistas es precisamente aprovechar eso, claro, las redes sociales, hacer las cosas bien en redes sociales y sobre todo luego hay captar clientes, generar un interés, pero después necesitas un espacio físico en el cual... A ver, en el cual pues montarte una exposición donde la gente pueda verlo. Al final, la obra, si creas un interés, te la van a comprar directamente. ¿Y por qué sin verla físicamente? ¿Por qué un espacio físico? Pues porque hay mucha gente que, por más que estamos hablando de una pantalla del ordenador, la gente muchas veces no da el paso hasta que no lo ve físicamente. Entonces, hoy en día, mira, a través de la Asociación Española de Pintores y Escultores, sí, ¿vale? Pues yo se lo digo a muchos socios, ahora mismo el sacar nuestro trabajo adelante es muy difícil, ¿vale? Aquí, por lo menos, se da la oportunidad precisamente de eso, de que tú lo hagas en redes sociales, haga una labor y después, lo más importante de todo, que no te cobren por exponer. Que, claro, tengas un espacio, claro, físico donde tú te puedes llevar a tus clientes a decir, mira, me han seleccionado esta obra que te había gustado tanto, pero es que mira, a través de la asociación y tal, tengo una exposición individual donde vas a poder ver esta y esta y esta. Y esas son las oportunidades y las opciones que damos desde la asociación. Ahora hablaremos de EPE, pero qué fácil sería si realmente los directores de galerías, los presidentes de cualquier de los espacios hubieran sido artistas. Si hubieran sido artistas lo hubieran entendido perfectamente, porque es exactamente lo mismo lo que opinas tú, es lo que opino yo. Evidentemente. Eso de cobrar por exponer, cuando hay espacios que se puede hacer, eso de cobrar por no hacer absolutamente nada, eso no es una galería. Eso es un espacio expositivo. Y eso está muy fácil, porque en Madrid nosotros tenemos muchísima oferta de ese tipo de sitios, de muchos sitios. Oye, te cobran y puedes exponer o sea, hacer una exposición de arte o puedes presentar tu colección de cafés. Me da exactamente igual. Pero bueno, si yo me lo tengo que guisar y yo me lo tengo que comer, que no me lo llamen por lo menos galería y no me vendan la moto. Pues, oye, yo alquilo el espacio y yo te coloco lo que tú quieras, ¿no? Tú lo acabas de decir. Sí, sí. Quítale el nombre de galería y ponlo como espacio multidisciplinar o lo que quieras. Pero al final, el poner el nombre de galería, hay muchísima gente que lo que busca es hacer un currículum.
Y hay muchísima gente que yo veo al año la cantidad de veces que expone y digo, ¿y esta gente de dónde saca el dinero? Porque después en todos los sitios sabes que están pagando. Sí. Y coño, ¿cómo te da la vida? ¿Cómo te mueves tanto? Porque es internacionalmente y no sé, no sé cuántos. Sí. Claro que sí. Pero al final lo que van buscando es eso. Galería tal. Claro. No, pero si es que tener una galería en Madrid ahora mismo es baratísimo. Baratísimo. Te alquilas un sitio y le pones, mira, una G, una A, una L, tal. ¿Es barato? Yo abrí una galería. ¿Y qué? Y ahí vino lo de Arte Alcolea, pero no era una galería para otros artistas. Yo lo que monté es un espacio positivo tuyo, como mi taller con mi galería. Después tuve un montón de ofertas. Ya. Y la gente se ofrecía. Igual no te tengo que pagar. Si es que yo no quiero que me pagues nada. Esto lo he montado para mí. O sea, Arte Alcolea era simplemente un showroom de tu trabajo. Sí. Claro. Pero es que eso no es una galería. Eso es probablemente una de las cosas fundamentales que hay a nivel físico. Pero lo abrí legalmente como galería. A mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien. ¿Vale? Y bueno, ahí te das cuenta también de lo difícil que es sacar tu trabajo y lo que significa ser emprendedor. Donde... Sí, bueno, por las connotaciones que puede tener una galería por el paso de gente, entiendo, ¿no? Y por los aforos y por todo, y por la normativa. Y al final, pues eso, los que hemos intentado muchas veces vivir del arte, pues al final hay veces que ya sabemos cómo va esto. Esto es una profesión altruista. Con eso me refiero. A que hay meses donde tienes exposiciones y por H o por B tienes ventas y te va bien, pero luego los procesos, claro, has vendido una colección, tienes más obras allí, pero te necesitas presentar algo nuevo. El proceso de creación que se te puede alargar durante meses, como no hagas un colchoncito, es que esto es una profesión de valientes, amigo. Aquí no todo el mundo aguanta el tirón. Sí, o sea, cuando ya tienes una familia y cuando ya tienes compromisos, esto del arte, como no lo defiendas muy bien y lo protejas muy bien, es como un hobby. Entonces, aquí hay mucha gente que no lo toma como profesión. Pero es que eso es precisamente... a ver, yo creo que en absolutamente todos los sectores o todo lo que hagamos necesita eso. Necesita pasión, necesita echarle un par de narices para seguir adelante y tal, prácticamente en todos los sectores. Pero esos artistas que evidentemente a lo mejor no se lo toman tan a nivel profesional, una porque no les da, otra porque no pueden o porque tienen un trabajo que les impide llegar al arte con más profesionalidad, bueno, se quedan un poco, evidentemente se quedan atrás, ¿no? O sea, no, creo que hay distintos tipos. Yo creo que los artistas que realmente han profesionalizado, como es tu caso, independientemente que luego tiene todas las ramas y todas las bifurcaciones posibles, pero bueno, en tu caso lo has podido hacer. Es decir, y a lo mejor no hace falta tener tantas bifurcaciones, joder, pues... Pero bueno. Lo que hablábamos antes de la constancia, lo que hablábamos antes de creer en tu trabajo, claro, yo tengo muchas líneas diferentes de trabajo, pero yo desde pequeñito, los diminutos, y esto vino por los soldaditos. Ahora vamos a hablar también de los diminutos. ¿Sí? Cuéntame lo de los diminutos, pero ¿es desde pequeñito o qué? Sí, a ver, cuando te he contado antes de que en esa exposición en el Centro Cultural de la Vaguada a mí me cambió un chip. Yo hice un pequeño recuento de todo lo que había hecho hasta ahora, hasta ese momento. Y ahí salieron pues mis cuadernos de apuntes del colegio y demás. Y ahí es donde yo descubría los diminutos. ¿En los apuntes del colegio? Porque los llevaba pintando. Claro, yo muy buen estudiante no he sido, pero dibujante sí. Entonces en todos mis apuntes, en cuadernos y tal, siempre me he montado mis películas, por así decirlo, por mis aventuras, pues a través de esos personajes. Y bueno, llegó un momento... pasados los años, donde me puse a hacer una obra que no tenía nada que ver con diminutos y bueno, empecé a hacer una calle, tomé la perspectiva y demás, y no sé por qué, me dio por hacer farolas. Dibujé una farola con un lápiz y en el momento en que, no sé por qué, porque estas cosas pasan por casualidad, le hice la sombra de estar flotando en un lienzo en blanco, la situé, y a mí ahí me cambió el rollo.
Probablemente a mí me llama más la atención la sombra que el propio dibujo en tu caso, sí. Hombre, los diminutos son un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, en nuestra sociedad hay personas que son pues más gruesas, más delgadas, más altas, más bajas. Esos son los diminutos. Al final todo va con perspectiva, pero tienes personajes de todo tipo. Es una alegoría sobre nuestra humanidad, donde yo me he creado un universo paralelo, ¿vale? Donde los valores que tenemos en nuestra humanidad los captan los diminutos, y eso es la fuerza que mueve el mundo. Cuando te decía antes que escribo y demás, pues todo, cada obra, cada colección, ¿vale? Cada obra lleva un texto. Entonces lo que voy contando es una historia, pero la voy documentando a base de textos, y esto es como hacer una serie de viñetas donde te van contando pues una colección. Los diminutos están en los 4 elementos. O sea, con esto me refiero a que, bueno, es largo de contar, a ver si te lo explico bien y no me enrollo. Los diminutos son una alegoría sobre nuestra humanidad, donde el conjunto de hombres y mujeres, en paz y comunión, aquí no hay rencillas, no hay diferencias, el ser humano, por así decirlo, es capaz de hacer lo imposible. Pero esos diminutos son la representación de un grupo humano, sí. ¿O que de alguna manera representan determinadas actitudes humanas? Todo. Es como un universo paralelo al nuestro, pero que está en el nuestro. Al final los diminutos escuchan nuestra misma música, leen lo mismo que leemos nosotros, están todos los días presentes. Yo llevo tanto tiempo haciéndolos, que los escucho. Los escuchas. Y claro, todo lo que... Bueno, tengo mi película con los diminutos y me gusta sumergirme en esa película, porque a través de que me sumerjo es cuando me salen las ideas. ¿A ti nunca te ha pasado que a las 12:30 de la noche o las 3 de la mañana el vecino de arriba parece que ha roto un bote lleno de canicas y se esparcen por todos lados? Sí, sí, alguna vez, claro. Pues esos son los diminutos. ¿A ti nunca te ha desaparecido un mechero? ¿Pero eso entonces tiene una connotación metafísica sobrenatural? ¿O vas por ahí? ¿O no lo sé? No, lo que me refiero es que todo lleva un contexto, ¿no? Ya. Los diminutos están en un universo paralelo que vive en el nuestro, y todo lo bueno de la humanidad, ¿vale? Ellos lo concentran en el mejor contenedor que ellos han podido encontrar, donde ahí se representa en ese contenedor lo más puro del ser humano. Y es nuestra niñez, y con eso me refiero a las canicas. ¿Tiene que ver algo esa serie precisamente que se llama Diminutos? Sí. Vale. A mí cuando los dibujos animados de los diminutos es que me lo estaba viendo ahí. Es que somos ya mayores. Claro, de hecho muchas veces cuando hago algún reel y tal, me gusta poner la música los de los diminutos, ¿no? Sí. Nadie sabe dónde están. Hace muchos años, ¿eh? Claro. Pues los diminutos van a través de sus canicas. Sí. Que el rodar de las canicas es la fuerza que mueve el mundo. Ellos van buscando los buenos deseos de la humanidad. Entonces, cuando consiguen esos buenos deseos, pues la pureza de cuando éramos niños, ¿no? La sonrisa más pura, los juegos, las risas, pues todo eso lo van guardando dentro de las canicas. Y ahí van guardando los buenos deseos. Y esto se va desarrollando a través de colecciones, ¿vale? Donde van pasando por los 4 elementos, ¿vale? Y en cada elemento la canica tiene una función, hasta que al final llega a otra colección, porque el final de una colección es el principio de otra, y llega a la colección de los buenos deseos, que es cuando las canicas repletas de buenos deseos es cuando ya pueden cumplir su función y elevarse a las estrellas. Y a partir de ahí ya es el elemento aire. Ahora mismo los diminutos están conquistando otros universos. Las últimas colecciones y siempre en todas las exposiciones que hago me gusta meter 1 o 2 obras de la colección en la que estoy actualmente.
y la verdad es que, bueno, son fondos negros. Claro, el mundo diminuto es para mí es una maravilla, es lo que me permite soltar mis inquietudes, hacer una alusión a algo, centrarme en un tema, por ejemplo, pues los grandes felinos en peligro de extinción, o los grandes maestros de la pintura, o de la música, ¿no? O los fondos marinos, por ejemplo. Es que al final van pasando por colecciones. Sí, yo he visto alguna de tu obra que estaba... Lo que pasa es que no lo había identificado con los elementos, porque veía efectivamente unas obras bajo el agua. Claro, porque cuando... tierra... Claro, cuando las canicas ya están llenas de buenos deseos en el elemento tierra, son arrojadas al mar. A otro sitio. Donde ahí son recogidas por los artesanos de la Trinidad Marina, que son otros diminutos. Eso te lo has inventado, o sea, eso forma parte de tu discurso. Sí, sí, claro. O sea, no existe como tal. No. Ya, Claro, vale. Pero sí desarrollo una serie de historias donde relaciono casos reales también con las historias de los diminutos. Con esto me refiero a que los náufragos, por ejemplo, claro, es que es una historia muy larga. Los náufragos, por ejemplo, cuando en mitad de la noche algunos cuentan que dentro del mar han visto unas luces fluctuantes, ¿no? Y que les van indicando un camino y que han seguido ese camino y han llegado a casa. Eso son los diminutos. Al final las canicas, cuando son recogidas por los artesanos de la Trinidad Marina, pasan un proceso de cuarentena. Parece que estoy loco. No, bueno, todos un poco. Y hay unas cuevas extractoras donde ahí se les sacan los buenos deseos. ¿Vale? Los buenos deseos quedan acumulados para otra función, ¿vale? Y esas canicas ya limpias de esos buenos deseos son talladas, ¿vale? Y son pulidas con la forma de un diamante. Al final esa forma es la que más proyecta la luz solar. Su intención es, a base de plantas fluorescentes y cargadas de una energía especial, es darle la luz eterna y llevar la luz a los grandes abismos, a donde nunca la luz ha podido penetrar en las grandes profundidades, pues ahí están los diminutos. Explicado, sí, tiene una parte casi esotérica, o metafísica, o de ocultismo, o de qué. Todo lo que te decía antes es que dentro de mi obra hay muchos mensajes ocultos. Claro, ¿qué pasa con todo esto que te estoy contando? Que a lo mejor te parece una película, pero cuando hago una exposición con diferentes colecciones y las enlazo todas, yo siempre hago la inauguración y siempre hago por lo menos 2 o 3 encuentros cercanos, donde me gusta reunir a toda esa gente que le interesa la obra y que a lo mejor no ha podido estar en la inauguración, y tengo la oportunidad de explicarles toda la colección bien. ¿Qué pasa? Que esas charlas, desde que empezamos con el primer cuadro hasta que terminamos con el último, son 2 horas. Hombre. Pero cuando termino, yo veo la cara de la gente y me dicen, tío, estás loco, ¿cómo te has podido imaginar toda esta película? Bueno, de hecho, este año me han hecho 2 proposiciones para escribir un libro sobre los diminutos, y ya empiezo con ilustraciones y demás. ¿Y crees que está inventado o tiene una parte humana real? ¿Todo es invención? Todo es invención, ¿vale? Pero aquí también estamos hablando de los valores del ser humano. Vale. Lo que es la envidia, lo que es la política, también la trato con los diminutos a través de colecciones. Tratamos también el amor. O sea, digo tratamos porque los diminutos ya tienen su vida propia. Yo los creo, pero ellos al final son los que me están abriendo puertas, me están abriendo caminos y están gustando. Todo lo que me está pasando últimamente, mucho de ello, aunque yo lo haya desarrollado por otro lado, por el interés del arte, por así decirlo, luego te contaré, pero ha nacido por los diminutos. También es una forma de hacer arte. A ver, si me entiendes bien. Conceptual, todo lleva un concepto, pero que al final la obra está respaldando, ¿vale? Está respaldando, es la base de todo el texto que tú estás poniendo.
Al final me encanta cuando en redes sociales escribo algo y todo va con la fotografía del cuadro o con pues con una sección a lo mejor del cuadro que quiero decir algo. Me encanta cómo la gente lo ve. Y muchas veces son interpretaciones totalmente diferentes, pero me encanta que la gente por lo menos le dé algo que pensar, que le despierte una emoción. Eso es otra cosa que también me encanta el día de las inauguraciones en mis exposiciones. Porque al final yo la obra que tengo de lejos, sí, y está creada con ese objetivo, ¿eh? O sea, todo esto está pensado. Claro. Tú entras a una gran sala donde todas las obras, por ejemplo, en La grandeza de lo diminuto, sí, las reconoces todas. Claro. Reconoces El beso de Klein, El grito de Munch, La última cena, y las reconoces. Y claro, pero según se van acercando, ¿vale? Ahí me gusta escuchar, anda, pero si son personitas. ¿Pero qué es esto? A la Reina Sofía le pasó lo mismo también en el certamen, el Reina Sofía, que según iba pasando por los artistas, y claro, mi obra era de 2 metros, ¿no? Según se iba acercando, pues ya me iba mirando a mí como diciendo, ¿pero qué has hecho aquí? Sí, y el efecto 3D, las sombras. Claro. Al final, claro, los diminutos, hay colecciones donde también meto otros elementos como las calicas, pero hay otras en las que todo lo que hacen, por eso te digo que es increíble, ¿vale? Todo es a través de sus cuerpos y la sombra que proyectan los mismos. Qué interesante. Claro. Qué interesante. Lo que pasa que sí que es verdad que lo que dices tú debe ser tremendamente complicado y habrá que inventar algún sistema de poder explicar eso y que le llegue a todo el mundo sin tener que acompañarle durante 2 horas para que lo entiendan. Hombre, pues para eso tenemos las redes sociales, para eso me lo ocurro y hago textitos más o menos pequeñitos, porque si no leer nos cansa, cansa a la gente. Pero al final son textos donde tú ves la obra, empiezas a leerla y es que te lo terminas. Claro. Porque son muy interesantes. Claro. Y al final te vas dando cuenta del significado y el porqué de los diminutos, ¿no? ¿Crees que es necesario esa explicación o la gente la busca cuando te compra una obra? Sí. ¿O busca la estética? No. Solamente. A ver, yo considero que hay algo súper importante a la hora de crear. Yo mi filtro lo tengo con mis obras en mi propia casa. Si no es una obra que a mí me guste y que yo considero que en mi casa, no la hago. ¿Vale? Y esto venía a cuento de lo que me decías de gustos, ¿no? O sea, te he perdido un poco, no sé, ahora mismo. No, bueno, de que si la gente realmente necesitaba una explicación o lo compraban por la estética. No. A la gente le encanta la obra, pero yo cuando les cuento la historia de esa obra y a qué colección pertenece, la gente se queda con esa historia. Claro. Y el orgullo que tiene esa gente, que siempre, todos mis clientes me lo dicen, cuando viene alguien a mi casa y ven la obra y me dicen, qué bonita es, yo les cuento tu historia, me dicen, y la gente luego lo ve y lo entiende, ¿sabes? Claro. Pues se han quedado con ese discurso, se han quedado con ese mensaje, y para mí es una satisfacción que además lo pongan en que esté presidiendo a lo mejor el salón de sus casas, y que cuando llegue la gente a su casa diga, qué cuadro más grande y más bonito, y tengan una explicación, o sea, un porqué de esa obra. Pues y que cada uno pueda llegar a tener esto un nombre, ¿no? Y cuente la historia, ¿no? Yo creo que con el arte tenemos la obligación, también depende de lo que hagamos, pero de contar cosas. Yeah. Y de ser también reivindicativos. Estamos viviendo momentos turbios, por eso te decía antes de series dedicadas a la política y demás, donde al final no haces alusión a nada, pero sí es una muestra de lo que está pasando últimamente, ¿no? Donde hay una pasarela política, donde hay un personaje que está apoyado por una multitud, ¿no? Pero que al final ese personaje se va a quedar solo. Y lo que está pasando es que esa multitud se está alejando de esa plataforma y ya la gravedad lo va a tirar al precipicio, ¿no? O el cerco político, social y policial, por ejemplo. Si es que con los diminutos lo que me permite es poder lanzar mensajes en algo y poder verlo en la obra. Totalmente. Está muy bien. Has hablado antes de que, bueno, editas tus propios textos, creas tu música, creas evidentemente tu obra. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? ¿La implementas o no? De momento no. Vale.
A ver, aquí esto es un debate. No, eso sería, la inteligencia eso sería para otro podcast entero que me encantaría. A ver, en cuestión empresarial y demás se está utilizando, nosotros la estamos utilizando en Synapse para muchas cosas, para desarrollo de tecnologías. Ahora mismo la inteligencia artificial es un aporte más a todas las otras tecnologías que teníamos anteriormente, pero esto es un complemento en la que esto ahora sí que funciona. Uh-huh. Y estamos tirando del hilo y no es que funcione, es que esto es la leche. Yeah. ¿Vale? Yo veo que, fíjate, en las artes plásticas vamos a ser de los últimos sectores donde esto nos perjudique, porque al final aquí interviene la mano del hombre. Pero para otras artes ya lo estamos viendo día a día. Ya estamos viendo videoclip donde ya todo es por inteligencia artificial. Cualquier presentación que quieras hacer ya para cualquier cosa, si ya no tienes cómo hacerlo, es que desde tu casa lo haces. Yeah. Y si tú no eres capaz de hacer eso porque no tienes a lo mejor ese conocimiento, pues hoy en día sí que está la oportunidad de contratar a alguien y por un precio súper asequible tener los mismos resultados. Eso significa que bueno, pues que tanto en la música como en la producción, como el tema de pues de otras artes, como sí. Es que eso sí nos va a comer ahí un terreno bastante importante. Y a la hora de escribir, por ejemplo, ¿no has probado a escribir esas historias dándole evidentemente tu impronta y tu bueno, tus reglas o tu guía? Sí. ¿Que algo haga ChatGPT ahí? Sí, lo he probado. ¿Y no te ha gustado? Lo he probado. De hecho, le he metido una fotografía de 10 minutos y le he contado más o menos la historia y le he dicho a la inteligencia artificial que continúe con mi historia. Pero no me gusta. ¿No te gusta? No, porque al final pierde la esencia. Al final me está contando lo mismo con otros términos, con otra forma de desarrollarlo y quiero ir más al grano. Es mi forma de expresarme, es lo que me sale de dentro, lo he repasado 1000 veces, me encaja todo, prefiero que sea así. Y por lo menos, aunque sea un texto pequeñito, pero que lleve mi esencia. Yo creo que si la gente que os gusta escribir y que controláis a la hora de escribir, a lo mejor es que estáis llegando a un grado de excelencia distinto. Yo creo que ChatGPT a mí personalmente me ha venido muy bien porque yo no sé escribir. De verdad, o sea, yo soy tan mediocre a la hora de escribir. A mí me cuesta mucho, que realmente me sorprende muchísimo y parece que es más de lo que es, pero sí que a mí personalmente lo comento en alguna ocasión. Yo no soy un tío de 10, no he sido un tío de 10 en nada en mi vida. Seguramente soy un tío de 7,5, 8. Pero es que hay cosas que a lo mejor me quedan un 6, coño, que la inteligencia artificial me ayuda mucho. Entonces tengo que aprovecharla, ¿no? Pero si es que todo esto son aportes. Claro. O sea, depende de lo que quieras hacer. Quieres hacer ilustraciones. Pues hoy en día, a lo mejor contratar a un artista, pues a no ser que es un amigo y tenga unos precios especiales, pero si quieres algo ya, yo qué sé, que se salga un poco y quieres algo más profesional, pues eso tiene unos costes. Al final nuestro trabajo hay que pagarlo. Y es lo que te digo, que a través de la inteligencia artificial ya tienes un montón de gente que se te está anunciando para hacer videoclip, para hacer entradillas, para hacer promoción, publicidad, lo que quieras. ¿Vale? Y eso, ahí sí que vamos a estar... Sí, probablemente. Claro, luego la inteligencia artificial también hay que contar con ello. Nos ayuda en todo. Por ejemplo, la medicina. La medicina con la inteligencia artificial pues está llegando a unos puntos que ya no hay límites. Claro. O sea, y esto está pasando pues en un montón de... Sí, en todos los sectores. En definitiva, lo que se está metiendo es en un embudo todo el conocimiento práctico y teórico que ha tenido la humanidad hasta hace poco. Entonces, evidentemente, claro que nos tiene que ayudar en todo. Lo que pasa que sí que es verdad que para temas excesivamente creativos, por decírtelo así, aún hasta que no tome conciencia, que no sé si lo hará, supongo que sí, no será capaz de crear. Será capaz de componer las piezas de un puzzle, nada más, pero no de crear. Mira, yo creo que al final con el tiempo, estamos pasando ahora un proceso con todo esto de la inteligencia artificial y tal, pero con el tiempo se va a valorar muchísimo más la mano humana. O sea,
Supongo que sí, claro. Sí, Sí, no, bueno, el hecho a mano, antes a lo mejor, en la revolución industrial, el concepto de hecho a mano desprestigiaba el tema. Ahora parece que empieza a ser el contrario, hecho a mano, pintado a mano, bueno. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que yo se lo cuento a la gente y se ríe, ¿no? Las gasolineras pasaron de tener gente que te echaba la gasolina a no tenerlos. Sí. ¿Vale? ¿Qué hicieron las gasolineras para darte un servicio más? Pues meter a una persona que encima luego el pobre está en la caja, está saliendo, está entrando, pero el servicio que te están dando es una persona echándote esto y es como un servicio más. Al final hay cosas en las que la inteligencia artificial nos podrá sustituir, y hay que decirlo así bien claro, nos podrá sustituir, y hay otras cosas en las que le costará un poquito más. Hay que tener cuidado también para qué se utiliza, ¿vale? Claro. Con eso me refiero a que si al final, y esto ya ha pasado, ¿vale? Si queremos hacer una obra, un cuadro al óleo, ¿vale? Le dices lo que hay, al final con una impresora 3D te lo va a hacer, te da lo mismo. Si puedes hacer carne, ¿cómo no vas a poder meter pintura? Claro. Y al final, ¿qué quieres? ¿Una reproducción de Van Gogh? Es que la tienes calca. ¿Qué quieres? ¿Algo más, yo qué sé, Goya, Velázquez? Pues es que al final, si te lo propones, lo sacas. Totalmente de acuerdo. Pero al final lo habrá hecho una máquina. Claro. Y al final, ¿qué es lo que va a contar? Y qué es lo que va... Lo importante es el cuadro original, lo que está hecho por la mano del hombre. Sí, supongo que realmente el artista lo que tenemos que hacer es utilizar cualquier herramienta que nos potencie nuestro talento. Es decir, yo es que lo veo desde ese punto de vista. A mí me critica mucha gente y dice que es que soy un defensor de la inteligencia artificial, pero en plan global, y por supuesto la mayoría que lo dicen no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando. Yo soy un defensor, Yo defiendo ChatGPT porque a mí me cubre determinadas necesidades que tengo a la hora de escribir. A la hora de escribir, a la hora de que se comporte de una manera determinada, a la hora de ayudarme a hacer determinadas cosas. Yo utilizo determinada inteligencia artificial para que acompañe mi obra determinada música. Si yo no sé hacer música, a lo mejor no soy la perfección absoluta en música, ni lo que me va a dar tampoco, pero para acompañar mi obra, me vale. Y es lo que necesito. Porque yo pongo un código MIDI a mi obra y quiero que la gente se ponga, haga el código MIDI y escuche una música, y yo lo necesitaba. Y como las músicas, tenía dos alternativas, o comprarlos a un repositorio, o si no que me la hicieran. Si ahora tengo posibilidad de hacérmela yo y que me gusta, oye, que lo puedo, es como el cuadro. Oye, no, es que a mí no me gusta. Vale, no te lleves el cuadro, ni la canción, ni escanees el código, me da exactamente igual. Pero a mí me cubre esas necesidades. Entonces lo voy a hacer así. Si a mí me cubre una necesidad el hecho de hacer una estructura de composición con Midjourney, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo utilizo blanco, rojo y negro, a lo mejor se me han acabado las ideas. ¿Por qué no me dan nuevas ideas basadas en el conocimiento humano? ¿O qué tiene más importancia el haberte leído 30.000 libros antes de expresionismo abstracto que a lo mejor dar una tecla? ¿Tiene más valor? Pues yo tengo mis dudas. Pues yo opino lo mismo que tú. Pues entonces estamos en sintonía. Al final, otra cosa. Al final, fíjate, y todo esto que está pasando con las nuevas generaciones, donde aquí la ley del mínimo esfuerzo es lo que prima en todo, ¿vale? Pues el interés que tú y yo teníamos cuando éramos niños y cuando nos saltó la ilusión y la curiosidad por el arte, estas generaciones no lo tienen, hay muy poquitos que lo tienen. Van a lo directo, van a que todo eso que acabas de decir, pues esta enciclopedia no me la voy a leer, ni ¿por qué? Porque al final si quiero preguntar y quiero saber algo, es que lo tengo aquí, ¿para qué? Y esa es la pregunta, ¿para qué? Vale, pues así vamos. Pero eso también lo hemos inventado hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, te quiero decir, antes te estoy hablando de a lo mejor en los años 80, en los años 90, en todas las casas había una enciclopedia, por lo menos en la mía la había y era bastante común, que era la Larousse, ¿vale? El Larousse. Donde toda la familia la leía. Evidentemente. No que la leyera, sino, teníamos que hacer los trabajos, teníamos que copiarlos, teníamos que ver de vez en cuando a ver qué es esto que ha pasado, y todos los años nos vendían un tomo, que era la actualización. O le vendían a mis padres, a mí no me cobraron un duro, claro, porque además eran bastante caras en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso
haberte aprendido toda esa información en multitud de libros que había antes, cuando la Larousse lo que hacía era, de alguna manera, condensarlo. Bueno, pues ahora en vez de tener 20 volúmenes, pues tenemos aparatitos que le das una tecla y te dicen lo que necesitas saber. Pero hay una gran diferencia en todo eso. ¿Eh? Y es que al final el chaval ahora, cuando quiere algo, pues hace la consulta y lo tiene. Pero no tiene el conocimiento de haberse leído o consultado toda esa enciclopedia, donde al final no te venía solamente ese dato, te venían un montón de datos que al final en esas consultas y a través de hacer trabajos, a todos nos ha pasado, de al final tira de este tema, ¿de dónde lo vas a sacar? Pues de la enciclopedia que tienes en casa, no hay información, todo eso se ha quedado con el tiempo. Pero yo no veía que lo leyeran, no veía que lo leyeran. Si a mí me decía el profesor de sexto de GB, en ese momento claro era GB, dime algo sobre Leonardo da Vinci, o que en concreto una que nos ponía, mira, la señorita Pilar se llamaba en ese momento, unas fichas y decía, habla de Tomás Moro. Claro, a mí no había impresora ni había leches, entonces yo me iba a la Larousse, cogía, nació en ta. Eso ya, cuando empecé con el tema de la impresión, pues directamente le colocaba hasta los cachos impresos. Claro. O sea, eso tiene el mismo valor que tiene ahora esto, ¿no? O sea, yo no creo que haya habido tanta diferencia a nivel de la gente joven. Me pasó una cosa curiosa. Mira, te voy a contar una cosa el otro día. Ya me refiero al conocimiento. Sí, no, pero es que el conocimiento... La actitud en las cosas... Ya, pero no podemos caer en tú para sumar no tienes que comprender la estructura de un ábaco. Y para hacer una raíz cuadrada está muy bonito. Y mi padre me diría, hombre, es que hay que saber hacer una raíz cuadrada. Yo supe hacer una raíz cuadrada. Ahora mismo, pues seguramente me costaría trabajo desarrollar una raíz cuadrada. Porque se ha inventado una cosa que es la calculadora y que me lo soluciona, o Excel, que me lo soluciona más rápido de otra manera. Pero no creo que haya que inventar constantemente la rueda, yo creo. Había un chaval, hace bastante cercano, estaba estudiando cuarto de medicina en ese momento. Esto que te voy a contar es real, ¿eh? Y a mí me sorprendió muchísimo, pero tiene una connotación por detrás bastante importante. Y estaba hablando de Londres. Y me decía, ¿pero tú sabes dónde está Londres? Y dice, no, pero lo busco ahora mismo. Estamos hablando de un tío en cuarto de medicina, ¿eh? Eso me llevó a pensar que realmente hay cosas que se pueden conseguir de forma tan sumamente automática que a lo mejor no es necesario recordar ni pensar. Si a ti te cogieran y te pusieran como en la película un chip y te dijeran, ¿sabes alemán? ¿Tú qué dirías? ¿Prefiero pasarme 5 años en la Escuela Oficial de Idiomas en Alemania, irme a Alemania, no sé qué? ¿O que me coloquen un chip y saber alemán? Eso sería la bomba, ¿no? Eso sería la bomba. Pero al final lo que te están implantando ahí con ese chip es todo un conocimiento. Fíjate, yo me asusto muchas veces cuando en redes sociales salen los típicos vídeos con el micrófono preguntando a la gente ¿dónde está Granada? ¿Y qué representa Granada? Y te dicen la Alhambra de Córdoba, claro. La Catedral de no sé qué, o sea, ¿dónde está el Manzanares? Y te lo sitúan. A mí esas cosas son las que me preocupan. Sí, pero hay otro punto que evidentemente a mí en ese momento me acojonó muchísimo, ¿eh? Pero hay otro punto, y es que nosotros estamos haciendo las mismas preguntas que hacíamos antes. Muy probablemente si a esos que le hacíamos preguntas les dijéramos, oye, ¿dónde puedo encontrar dónde está el Manzanares? A lo mejor esa persona no lo sabe. Mientras que esta nueva generación, sino no hablo ya de nativos digitales, hablo de los siguientes, de los hijos de los nativos digitales, ¿no? Realmente tienen acceso a todo. Dice, ¿es tan importante para ti saber dónde está el Manzanares? Perfecto. ¿Cuántos metros tiene el Manzanares? ¿Tiene afluencias? O sea, ¿afluentes el Manzanares? ¿En qué año se tapó y se descubrió el Manzanares? Entonces el otro dice, hostia, tanto no me sé. Digo, entonces, ¿dónde pones el límite de tu conocimiento? Ahí es donde realmente está la historia. Entonces, la inteligencia artificial, pues hay pros, hay contras, y que cada uno de alguna manera la utilice como considere. Pero si la utilizas o si no la quieres utilizar o si la detestas, yo creo que todo el mundo tendría que tener un conocimiento de lo que está hablando, que en muchos casos no es así. Es decir,
Sobre todo ahora ya se ha parado un poco, pero hubo una temporada en la que ponían un símbolo de Stop a la IA, ¿no? Un tipo anarquista. Y muy probablemente mucha de la gente que abogaba por ese stop a la IA y eso que se iban a poner, no saben ni lo que están hablando. Ni de qué va el tema. No saben de lo que va. Y de hecho, cuando la gente se pone a hablar de inteligencia artificial y te pones a tirar un poquito del tema, que parece que son entendidos y tal, pues al final es que no diferencian de inteligencia artificial con blockchain. Le estás hablando de sensores y ellos se creen que, yo qué sé, cualquier cosa, pero al final... También es no la falta de información, sino el... Sí, bueno, el desdén, porque todo requiere evidentemente un aprendizaje y una puesta en marcha y una experiencia. Pero sí que me llama mucho la atención que hay gente que dice, no, es que yo la inteligencia artificial no la quiero ni ver, porque es una mierda, porque hace todo lo mismo y tal. Pero chica, ¿qué sistema de inteligencia artificial has utilizado tú? Pues el ChatGPT, el PTS o el... Dice, pero tía, es que no tienes el conocimiento. Porque hay una alarma también, parece que la inteligencia artificial va a destruir el mundo. Jesús, quedas emplazado sin ninguna duda a aumentar y a seguir hablando de esos proyectos porque me parecen súper chulos y súper interesantes y sobre todo creo que desde la honradez de un artista que se dedica a otras cosas. Siempre defenderé que los arquitectos tenían que haber sido albañiles al principio. Iríamos de otra manera. Y me ha traído Jesús también un regalo que me ha parecido súper curioso. Sus diminutos en una corbata que está... ¿Qué me has dicho que estaba? En el Reina Sofía, en el museo, ¿no? En el Museo Cromática y dentro de poco en el Museo Thyssen. En el Museo Thyssen y están numeradas a mano y demás. Así que no me la pondré porque yo, como decía el presidente Mújica, que tristemente ha desaparecido estos días, ese trapo absurdo que te ahoga, no te deja respirar y te ahoga las palabras. Pero sí tienes mi compromiso y mi palabra de que la voy a marcar como la obra de arte que es. Muchísimas gracias, Jesús. Y ha sido un verdadero placer, ¿verdad? En cada aliento se hallan. Viaja por el mundo, sus cuadros son su voz. Expresionismo libre, energía feroz. Venden galerías, su nombre una canción. Castro es el poeta.